Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, en el marco de la difusión de la cultura jurídica 2020, ha programado la conferencia La duda razonable en el proceso penal acusatorio, que disertará el maestro en Derecho José Alberto Ortiz Ruiz, catedrático y abogado postulante. Enseguida me permito dar lectura al resumen curricular del expositor. Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestro en litigación, maestro en Derecho, candidato a doctor en Derecho Penal. Se ha desarrollado activamente como asesor jurídico de la víctima y como litigante. Cuenta con varias obras sobre derecho penal y amparo. Es catedrático en algunas universidades de prestigio del país. Para no quitarle más tiempo a nuestro exponente, vamos a dejarlo en uso de la palabra. Muy buenas tardes, maestra, y muy buenas tardes a todos los queridos invitados que tiene a bien el Poder Judicial traer a este ciclo de conferencias. Es muy importante para mí, previo a que demos inicio, agradecer infinitamente al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y también al señor director de la Escuela Judicial del Estado de México, que nos permiten este espacio para poder dar a conocer algunas investigaciones jurídicas. Entre ellas, pues bueno, esta que pues es muy especial porque vamos a hablar de la duda razonable y particularmente a usted, estimada maestra, que ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de convivir y compartir pues las conferencias que hacíamos antes de manera personal. Hoy, pues derivado de todas estas vicisitudes que se han presentado, pues nos vemos en esta necesidad también bastante novedosa, muy cómoda inclusive, de poder acceder a las conferencias a través de sistema de video enlace, que son fenomenales. A mí me ha encantado. Honestamente, deseo externar mi felicitación y aprovecho el espacio porque estoy impresionado de la forma en que se ha desarrollado el Poder Judicial del Estado de México. Las audiencias por videoconferencia fenomenales, el personal administrativo que ha agilizado los procesos a través de diferentes tecnologías en las que hoy es muy fácil, desde luego cumpliendo con todos los requisitos necesarios para el registro de firma electrónica, hacer todas las actuaciones o toda la prestación de cursos o la participación en cualquiera de las calidades, sea como asesor jurídico de la víctima o como defensor. Entonces, de verdad que es valioso aprovechar este momento para agradecer a todos los que componen este equipo tan interesante y tan efectivo y eficaz como es el del Poder Judicial del Estado de México. Así es que, pues sin más preámbulo, vamos a empezar, maestra, y espero que, pues a lo largo de los pocos minutos en los que compartamos esta experiencia de conocer sobre la duda razonable, sean muy provechosos para todos. Y me refiero a todos porque tanto para el órgano jurisdiccional como para el órgano acusador, los asesores jurídicos de la víctima ofendido, los propios defensores, este tema nos venga a fortalecer como profesionistas del derecho. Así es que, bueno, pues voy a empezar. Regularmente me gustaría explicarlo a través de unas preguntas básicas como es el famoso qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Voy a empezar por algo, debo comentarle que me cuesta más trabajo hacer una videoconferencia que a través de video que en vivo, eso sí, déjenme decirles, nos están asistiendo también personal del área de tecnologías de la Escuela Judicial y de verdad que pues sí, se siente uno así como, ay, ¿qué hago ahora? ¿Qué sigue? Pero bueno, vamos a empezar. La duda razonable es algo que se ha vuelto parte importante dentro de los alegatos de apertura y de clausura en la etapa de juicio. Vamos a observar en el artículo 359 y 402, que me voy a permitir dar lectura, que lo enuncian, pero no nos dicen qué es. O sea, quizá el legislador se quedó corto porque esto deviene del rango constitucional y es un poco difícil de explicarlo. Inclusive en la literatura anglosajona y angloamericana hacen la misma referencia, que no es muy fácil describirlo, explicarlo y menos definirlo. Es lo que he encontrado.
porque es muy interesante. Entonces, nos vamos al artículo 359, que aquí lo tengo a la mano, y voy a permitirme dar lectura para que conozcamos acerca de este tema. Artículo 359, valoración de la prueba. El Tribunal de Enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al imputado. Dice mucho, pero pues, al mismo tiempo luego no nos dice nada porque no entendemos exactamente a qué se refiere. El artículo 402 también aborda el tema como, no lo define como concepto, sin embargo, utiliza la frase de esta manera. Artículo 402, convicción del Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal de Enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate de manera libre y lógica. Solo serán valorables y sometidos a la crítica racional los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones de este código. En la sentencia, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicado en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega la sentencia. Y en el párrafo final señala expresamente, nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se siguió el juicio. La duda siempre favorecerá al acusado. Aquí la parte toral es entender qué es la duda razonable. Me llamó la atención hace algunos años, tuve la oportunidad de ingresar a una sala de audiencias en la que entra un perito en criminalística, y ese perito en criminalística, cuando empieza a explicar al juzgador en lo que consistió su peritaje, aborda el tema y dice, mire señoría, inclusive considero que se actualiza una duda razonable por contradicciones en las pruebas. Eso es completamente falso. En primer lugar, me tocó verlo directamente. En primer lugar, el perito, pues bueno, no tiene esa función, sino eso más bien está a cargo de las partes. El perito evidentemente no es parte, pero decidió abordar el tema pensando que al producirse contradicciones en la prueba, se materializaba la duda razonable. Eso es completamente falso. La duda razonable tiene un problema de comprensión porque no es un criterio extraído del sistema romano-germánico que nosotros utilizamos. Como tal, viene de una frase, bueno, no es norteamericana, es del derecho inglés, que se refiere así, beyond reasonable doubt. La misma frase es empleada en el derecho norteamericano, en el mismo sentido, beyond reasonable doubt, que quiere decir más allá de toda duda razonable, o más allá de la duda razonable. Pero también ellos mismos nos empiezan a decir que no le entienden bien, ni saben cómo explicarlo, porque hay muchas confusiones. De hecho, hice una investigación, algo pues directa para no darle muchas vueltas y escribir. Siempre he utilizado una frase, se escriben unos librotes que dicen mucho y no ayudan nada, ni resuelven nada tampoco. No es mi estilo, casi siempre procuro escribir libros que sean muy objetivos, muy sencillos de comprender, con lexicología adecuada, pero en esta ocasión, al igual que en otras, retomo lo que quiere decir en el derecho anglosajón y el derecho angloamericano. El derecho anglosajón, evidentemente, pues el que viene de ahí de Inglaterra, y el angloamericano, pues bueno, con sus respectivas adecuaciones, no se desprende del todo del derecho anglosajón, sin embargo, conserva algunas peculiaridades. La particularidad de la duda razonable
es una de ellas. Voy a explicar un poco de historia, dónde nace y por qué la explicación de duda razonable. Dentro de los criterios jurisprudenciales o precedentes que utilizan en estas entidades, aparece una primera sentencia que sirvió de base para poder definir y describir tanto la carga de la prueba como la aplicación de la duda razonable. Y esto puede que nos resulte un tanto extraño, pero algo que jamás pude comprender fue por qué le fuimos a preguntar cómo se hacía el sistema acusatorio a países latinoamericanos. O sea, para mi modo de ver, fue un grave error porque pues ni ellos entendían qué es, porque la tradición jurídica a la que estábamos acostumbrados pues era la romano-germánica y no la del derecho común o common law que viene de Inglaterra. Entonces fuimos y encontramos que, bueno, en lo particular al realizar la investigación jurídica, en torno a este tema de la duda razonable, pues me encontré unas aberraciones impresionantes. Peor aún, sigo encontrando aberraciones impresionantes en algunos especialistas del derecho nacional que están sosteniendo cosas que están completamente ajenas a la realidad. Y voy a explicar cuáles son. Esencialmente, por ejemplo, en el caso de Chile, habla de una reclasificación del delito, cosa que ni siquiera tiene nada que ver, porque literalmente el artículo 359 nos dice que en caso de duda razonable se absolverá, no dice que la duda razonable permita la reclasificación del delito. Eso evidentemente provoca estado de indefensión, pero el mayor de los problemas fue cuando escuché dentro de los criterios de supuestos expertos nacionales, dicen que la duda razonable opera también en otras materias como la civil, la mercantil, y dije, válgame Dios, esto es terrible. Definitivamente esto parte de una percepción de estándar de prueba que no teníamos conocimiento en nuestro país, o por lo menos en lo personal, nunca la he encontrado hasta ahorita. No me gusta, no me gusta decir que no está, porque probablemente sí ya andaba por ahí, pero hasta este momento no la he localizado en los libros de derecho procesal. Y es algo muy, pues vaya, para mí novedoso cuando lo conocí. De acuerdo al derecho norteamericano, existen 7 niveles de prueba, 7 niveles de estándar probatorio. ¿De acuerdo? Estos niveles de estándar probatorio más o menos se van ubicando para diferenciar cuál es la extensión de prueba que se requiere en cada uno. Eso mismo hace la diferencia de por qué hay un proceso civil y por qué hay un proceso penal o un proceso administrativo. En general, estos 7 niveles de prueba, algunos son utilizados por la policía para tener intervenciones dentro de su investigación, circunstancia que me parece un poco extraña cuando en las audiencias de vinculación a proceso, o en las audiencias iniciales, cuando se edita un auto de vinculación a proceso, se habla sobre este tema de la reducción de estándar probatorio, pero nunca nos dijeron por qué ni de qué. Entonces, tenemos que va a haber 7 diferentes niveles de estándar de prueba y solamente me voy a abocar a 3. El primero de ellos es uno que se llama de preponderancia de la prueba, que se utiliza en el derecho angloamericano y que exclusivamente se aplica para juicios del orden civil. No hay preponderancia de la prueba, ni debe haber preponderancia de la prueba en los juicios del orden criminal o en los juicios penal, por una razón. En la preponderancia de la prueba se habla de un equilibrio probatorio entre las partes. Recordemos que a diferencia del derecho civil, en el derecho penal, el imputado se enfrenta al Estado y eso evidentemente lo coloca en una muy posible situación de indefensión o lo que es una realidad que lo coloca frente al Estado en una diferencia
social e instrumental muy grande, porque pues, no es lo mismo enfrentarse a un particular, Juan Pérez, o inclusive una empresa, a enfrentarse contra todo el aparato estatal, como ocurre con el derecho penal. En el derecho civil, como todos sabemos, pues se litigan pues la problemática surgida entre personas físicas o morales, y el juez de alguna manera trata de entender las posturas de cada uno. Por eso se habla inclusive de un porcentaje. Dice, bueno, ambas partes presentan sus pruebas y el juzgador con un 51%, vamos a suponer que presentan 5 pruebas de un lado, 5 pruebas del otro, entonces digamos que hay un 50% de razón en una parte y un 50% de razón en la otra. Sin embargo, de estas pruebas, la que resalte y que pudiera obtener un índice de convicción de un 51%, supera con ese 51% a la contraparte, y entonces el juez le concede la razón. Hay otro estándar de prueba que se llama, bueno, se utiliza en los procedimientos administrativos y que se llama Clear and Convincing Evidence. Este estándar de prueba no implica una duda razonable. Este estándar de prueba se utiliza en ciertos procedimientos que sancionan, como los procesos administrativos en los que se da una sanción a un servidor público o a una determinada personalidad que tenga cierto interés administrativo en algo, y simplemente se establecen parámetros en los que no se requiere de probar más allá de toda duda razonable, es decir, agotar todas las posibles consideraciones que podrían actualizarse en un juicio del orden penal. Es un nivel un poco más arriba del que denominan preponderancia de la prueba. Finalmente, hasta arriba de todos estos, es como un escalón. En algunos videos de YouTube lo podrán encontrar nuestros seguidores de las videoconferencias, que si se meten a buscar Beyond Reasonable Doubt, así en inglés, o más allá de toda duda razonable en español, nada más que le va a salir mucha información latinoamericana. Está muy distorsionada la información latinoamericana de la información de origen, porque recordemos, el common law no es norteamericano, el common law viene del derecho inglés y del derecho norteamericano. Entonces es muy probable que lo vamos a ver distorsionado, como ya lo pude yo investigar y analizar. Entonces, casi todos los abogados, cuando hacen sus presentaciones en las páginas de YouTube, van a encontrar que ellos hablan de una especie como de escalones de prueba. En estos escalones de prueba empiezan con el más básico, que se llama cintila, y ahí van subiendo a la causa probable, a la sospecha razonable o reasonable suspicious, y así hasta llegar a la cima de las escaleras o de una escalinata en la que llegamos a la duda razonable. La duda razonable es única y exclusivamente del orden penal, y esto lo explica inclusive una jurisprudencia de 1970 norteamericana, pero ya para allá voy precisamente para poder aterrizarlo y que ya no existan esta clase de confusiones, porque lo único que estamos haciendo es deteriorar nuestro sistema de justicia. Esto no es nuevo, tenemos aproximadamente 500 años cambiando de sistema de justicia. Ya vamos por casi 7 ocasiones diferentes en las que se ha cambiado de sistema de justicia, y ese es un severo problema. A mí me encantó cuando revisé las jurisprudencias inglesas y norteamericanas, que, por ejemplo, las norteamericanas no abandonan las bases jurídicas del sistema inglés, inclusive hacen referencia a precedentes de Inglaterra. Inglaterra inclusive retoma durante la emisión de sus sentencias criterios desde el siglo X después de Cristo. O sea, estamos hablando de casi 1000 años atrás, se remontan ellos en sus estudios jurídicos para poder aterrizar un criterio jurisprudencial, cosa que en nuestro país pues prácticamente es imposible. Con tanta reforma, cambios, el sistema no funciona, y eso es falso. Tenemos diciendo que el sistema no funciona
desde el siglo XVI y hay suficiente literatura nacional en la que podemos basarnos para encontrar esa información donde ha habido cualquier cantidad de críticas a cada sistema y eso es lo que nos ha llevado a cambiarlos. Inclusive, por ejemplo, desde la llegada de los españoles en la etapa de la conquista, para 1524 ya habían nombrado representantes de las comunidades originarias que llevaban el cargo muy parecido al de un juez, pero se les criticaba que por corrupción, que porque no conocían la ley, que porque recibían beneficios de ambas partes en los juicios y una serie de cosas impresionantes, ¿no? Que dice uno, ay, no, o sea, no puede ser posible que desde el siglo XVI ya tenemos esos problemas. Está en los anales de la historia. Sucesivamente vamos encontrando los mismos problemas, así nos ocurrió con la Inquisición, así nos ocurrió también con el sistema ya oralizado en el siglo XX, que decían que donde teníamos jurado y que tampoco servía, que porque el jurado se corrompía, el sistema escrito que tuvimos durante más de 70 años, que precedió al sistema acusatorio, al que también le metimos críticas, atascamiento de los penales, personas sin sentencias, una población penitenciaria elevadísima sin sentencia, miles y miles de expedientes por ahí, se convirtieron en un criterio idéntico a los de los siglos anteriores. Y hoy día estamos viendo que está sucediendo exactamente lo mismo. Se habla de cada absurdo, por ejemplo, el decir que el sistema no funciona porque beneficia al delincuente es completamente falso, por amor de Dios. O sea, el sistema fue creado para beneficiar al ciudadano, no al delincuente. Hay una obligación de todos los operadores de preservar un procedimiento sano, pero pareciera que, y ya lo he sostenido en algunas obras, que pareciera que se convierte en una competencia de quién miente mejor. Y eso es incorrecto, completamente incorrecto. Esto mismo está ocurriendo con la duda razonable, donde se está distorsionando qué significa, pero voy a tomar parte de las notas que ya obran aquí para mi libro que en breve ya tendré la oportunidad de publicar, donde hice este análisis de las diferentes jurisprudencias o precedentes que le dan vida. Algo me preocupa. El derecho, como sabemos, se está globalizando y eso es una realidad. Hoy día podemos ver sentencias de amparo que en lo personal he tenido la oportunidad ya de vivirlas, de leerlas en carne propia, donde se utilizan sentencias europeas, criterios interesantes internacionales. No menos cierto es que, por ejemplo, algunos criterios interesantísimos como la convalidación de pruebas ilícitas a través de 3 distintas formas de la fuente independiente y otras más que operaban en el sistema norteamericano, ya fueron traídas a tesis aisladas y a jurisprudencia mexicana. Y a veces me pregunto, ¿por qué se traen ese tipo de jurisprudencias que perjudican y no se traen las jurisprudencias también en un mundo globalizado que benefician, como el caso de la duda razonable? Así que, sin más preámbulo, voy a platicar un poco a través de cómo surge esta imposición del precedente que ubica y explica la duda razonable y la carga de la prueba porque guardan íntima relación. Entonces, bueno, para el año de 1935, en Inglaterra, surge un caso en el que un joven tiene una esposa, esta esposa finalmente lo deja porque tenían ciertos problemas, es un joven de escasa edad, no más de 25 años de edad, una esposa muy joven también, y todo esto ocurre en 1934, pero el juicio se resuelve en 1935. En principio de cuentas, tengo que explicar que este tipo de apelaciones eran resueltas por la Cámara de los Lores, es decir, el equivalente a la Cámara Alta de nosotros, que tenía una comisión para resolver todo este tipo de casos y generar un precedente. Entonces, en esos años, este caso ocurre en el que este joven, una vez que lo deja la esposa,
va a visitarla un día de tantos directamente al domicilio donde sabía que se encontraba esta muchacha, y llegando con esta muchacha, se supone que tienen una discusión. Hay una pariente de ella en las afueras de la casa donde están tendiendo la ropa, porque es lo que dice la señora, ha lavado la ropa y la está tendiendo cuando escucha un disparo. En ese momento ella llega, y ahí yo tengo mis dudas porque si hago mis comentarios al respecto, se supone que ella llega, ve a la muchacha herida por un arma de fuego, por eso escuchó un disparo, y al salir a observar qué ocurría, se da cuenta que el que había estado momentos antes y que iba en huida, era el joven que era su esposo. A este caso se le llamó el caso Wilmington, así se llama, caso Wilmington, que fue resuelto por la Cámara de Menores en 1935. Durante el proceso, este joven explicó que efectivamente, o sea, finalmente fue detenido, fue enjuiciado y se le condenó, pero algo muy especial ocurrió, que en el momento en que él declara, dice, bueno, efectivamente yo sí estuve ahí, sí llevaba un arma de fuego, pero cuando yo saco el arma se dispara. Se produce un disparo por imprudencia del joven, eso es lo que manejan, y llevó un análisis exhaustivo. Entonces, ahí encuentran que no se había probado si efectivamente ese disparo se hubiera podido producir por imprudencia. Ese fue un problema. Y eso es parte de algo que me llama la atención en un país con una tradición jurídica milenaria como es Inglaterra, que no ha cambiado el sistema de justicia, siguen utilizando el mismo sistema de justicia de hace varios siglos, llegan a la conclusión que había una deficiencia en la carga de la prueba, en la que efectivamente la fiscalía o la representación social, Ministerio Público, como le llamamos nosotros, el fiscal, no había hecho una investigación completa respecto a todas las posibilidades en que se pudo haber producido el delito, y solo se centró en ubicarlo como un delito doloso. Entonces, evidentemente le faltaba la parte probatoria de entenderlo como delito culposo. Se argumentó desde el juez de primera instancia, porque la defensa lo hizo ver así, que en el caso se actualizaba la duda razonable, y el juzgador que resolvió en su momento, estamos hablando de 1934, le indicó a la defensa que, pues, si querían hacer eso, pues debían haberlo acreditado, y esto surge bajo unos criterios por ahí del siglo XVIII, que retoman algunos apuntes de algún juez que decía que en los casos de homicidio particularmente, la carga de la prueba recaía en el inculpado, cuestión que finalmente se resuelve y dicen que eso no es cierto. La Cámara de Dolores resuelve finalmente, para no agobiarlos con tanta historia, resolvió finalmente que la carga de la prueba por ningún motivo, y es constitucional también en nuestro país, que la carga de la prueba por ningún motivo puede revertir. Yo ya he escuchado en algunas clases que hay una reversión de la carga de la prueba en materia penal, y eso es completamente falso. Eso no es cierto. Precisamente este caso Wilmington, esta jurisprudencia de 1935 o precedente, nos explica que no existe una reversión de la carga de la prueba en perjuicio del acusado. A la representación social le corresponde acreditar la culpabilidad. Sin embargo, el acusado no está obligado a demostrar su inocencia. Es en resumen lo que presentan aquí, porque el juez de primera instancia, hice la traducción porque tienen una terminología bastante complicada, y déjenme decirles que el inglés antiguo y culto que utilizan esta Cámara de los Lores en aquellos años es muy difícil de leer. El idioma es complicado cuando ya se habla de manera culta. Entonces, la terminología jurídica y todo eso fue muy difícil para mí entenderlo y adecuarlo para que lo supiéramos interpretar. Entonces, el juez de primera instancia lo que dice
es que de ninguna manera podría cambiar su sentencia al encontrarlo como culpable, puesto que él tenía la obligación de haber probado su inocencia. Cuestión que yo he observado que sucede en algunos juicios que he tenido. En algunos juicios, de repente, he escuchado al juzgador decir, usted dijo esto, pero no lo probó. Pues, a ver, espérenme, la reversión de la carga de la prueba en definitiva no existe en materia penal. Entonces, en resumen, a donde llegan con esta resolución del caso Wilmington de 1935, es que, en definitiva, el acusado no está obligado a probar su inocencia, en primer lugar, y en segundo lugar, no existe la reversión de la carga de la prueba en materia penal. Primera resolución. Años después se presenta otro caso, también es muy interesante a veces pensar que por insignificante que sea un caso, puede representar un parteaguas en la interpretación jurídica. Por eso es que no hay ningún caso es pequeño. Inclusive podría asegurar que a veces los casos relevantes, los casos grandes, pues tienen muchos problemas en la interpretación, pero esencialmente cualquier caso, por pequeño que se vea, por insignificante que se vea, puede cambiar la historia de derecho de un país. Esto mismo ocurrió en Estados Unidos, pero ahora vamos al año de 1970. En el año de 1970 se produce un hecho que en lo general lo voy a explicar así. El caso se conoce como Winship, in re Winship, así lo ponen ahí los norteamericanos, in re Winship, el caso Winship, y consiste en lo siguiente: un jovencito de 12 años se mete a un lugar donde están unos casilleros, ahí en la ciudad de Nueva York, y se produce ahí una pérdida de un dinero. Al perderse ese dinero, era una cantidad insignificante, le echan la culpa al niño porque una persona que atendía el lugar dijo que el único que había entrado era el niño. Entonces, este niño es enjuiciado, la defensa argumenta que de ninguna manera se le puede enjuiciar bajo un criterio de un estándar probatorio diverso, porque déjenme decirles que lo que ocurrió en ese juicio es que se le pretendía juzgar con el criterio de preponderancia de la prueba de materia civil. ¿Por qué razón? Bueno, voy a explicarlo, y me parece que esto tiene mucha relación con aquella reforma que hubo al artículo 18, donde se habla de debido proceso en los juicios en el sistema de justicia para adolescentes. Entonces, este caso fue presentado en enero 20 de 1970 y resuelto para marzo 31 de 1970 por la Corte de Apelaciones de Nueva York. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La ley para adolescentes de aquellos años contemplaba que para el caso de los adolescentes o menores que se encontraban con algún problema legal y que tenían que seguir un procedimiento en forma de juicio, pues tenían que ajustarse a un estándar de valoración de la prueba de preponderancia, el mismo que se utiliza en materia civil. Entonces, evidentemente, la defensa de este jovencito, al ser condenado a 6 años, no de prisión, sino le daban una especie como de confinamiento en un área especial para menores, para, no sé, aprender oficios y cosas por el estilo. La defensa dice en ese momento que si se trataba de sentenciar a este joven, pues eso le estigmatizaría para toda su vida y, aparte de todo, generaría un problema, porque aun cuando se tratara de un joven y que era enjuiciado a través de una ley específica para adolescentes del estado de Nueva York, pues esta ley incumplía con el debido proceso al señalar un criterio diferente en la aplicación del sistema de valoración, del estándar de prueba, que en este caso el estándar de prueba que se aplicaba pues era el de preponderancia.
y hacen una serie de llamamientos también en este caso, y hay una reunión de magistrados de ahí de la pertenecientes a la Corte, por así decirlo, porque tienen otra nomenclatura, y llegan a la conclusión de que el debido proceso, precisamente, consiste en que se le juzgue a la gente con el estándar de prueba adecuado y que para el caso de la materia penal se debe utilizar el criterio de más allá de toda duda razonable. ¿Qué quiere decir la duda razonable en sí? Que si hay 10 cosas que se deben probar, las 10 cosas deben estar presentes en el proceso. No como lo dijeron por ahí, que con el 90% era suficiente para sentenciar a alguien. Eso es falso. Si son 10 cosas, las 10 cosas se deben acreditar y todas las posibilidades se deben acreditar siempre a cargo del órgano acusador bajo el criterio del estándar de prueba denominado duda razonable. Entonces, algo así nosotros podemos presenciar en casos como este, en algunos delitos donde quedan libres ciertas peculiaridades que no se probaron. Por ejemplo, si se acusa a alguien, por ahí he conocido de un caso, donde se acusa a alguien de agredir a otra persona, pero en los primeros datos de prueba solamente aparece que la persona agredió, pero nunca hacen referencia a que la persona también había sido agredida, inclusive que tenía algunas lesiones provocadas por la otra persona, lo que evidentemente nos lleva a la duda razonable. Entonces, también es cierto que que no debe haber inactividad en la defensa, eso es muy cierto, y no sentarse bajo el criterio, pues como tiene la carga de la prueba el otro, pues llego y me siento y pues que apruebe todo lo que quiera. No es muy sano y a veces no tiene un final feliz por una razón, porque por lógica, si llega uno y se sienta y solamente se escuchan acusaciones, 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 finalmente impacta en el criterio del juzgador, quien pues definitivamente a tanta acusación pues tendrá por acreditada que la persona pues es responsable del delito, máxime en un momento tan crucial como el que tenemos, en el que apenas estamos familiarizándonos con el sistema acusatorio y particularmente nos estamos familiarizando con un criterio tan especial como es el del estándar de prueba, es un estándar de prueba de duda razonable. Ahora bien, he explicado la historia y ahora vamos a qué sirve. Bueno, en alguna ocasión yo aseguraba que en algún libro que escribí, que si realmente se podía hacer valer la duda razonable en la etapa de vinculación a proceso, y para mi modo de ver, sí es posible. Probablemente haya quienes digan que estoy mal, estoy equivocado, pero sí es posible por una razón. El auto de vinculación a la sentencia, en un principio yo quería creer que no era una presentencia. Sin embargo, con el pasar del tiempo me di cuenta que fueron copiados tal cual los autos de formal prisión para pasarlos ahora con el nombre de auto de vinculación a proceso y justificar, inclusive se desahogan pruebas, situación que está presente en la etapa intermedia en el derecho angloamericano. Entonces, nosotros hicimos una transformación o adaptación del sistema acusatorio, creamos la figura del auto de vinculación a proceso, pero definitivamente yo considero que sí es una presentencia. Entonces, no reúne muchos requisitos, es una figura combinada bastante extraña. En primer lugar, dice que no requiere de un estándar de prueba alto. Lo que yo ya escribo aquí es que en el auto de vinculación se vacían criterios del estándar de prueba que utilizan los policías en Estados Unidos. Y está en los libros, no lo inventé. Hay un libro muy interesante de una autora que se llama Margie T. Britz o Margie J. Britz, que es más, por aquí lo tengo, lo voy a mostrar. Es Margie J. Britz, perdónenme. Aquí está. Margie T. Britz, Margie T. Britz, aquí está. Criminal Evidence, donde ella explica
de qué se trata este tema de los estándares de prueba. Y particularmente va explicando que ese estándar de prueba de la causa probable y la sospecha razonable se utiliza por la policía. Entonces, de alguna manera, se introdujo dentro del auto de vinculación a proceso una cosa muy extraña, que fue tomar los estándares de prueba empleados por la policía, pero ahora vaciados a una resolución judicial que mantiene en prisión a la persona. Bueno, en la mayoría de los casos, y creo que cada vez vamos retrocediendo al implementar, al complementar cada vez más y más y más delitos dentro de la prisión preventiva oficiosa, porque se ha llegado a pensar que es un castigo y no es un castigo. El 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo dice claramente, en ningún caso puede utilizarse la medida cautelar como medio o medida de presión para que la gente se declare culpable. Pero pues para allá vamos, cada vez son más y más delitos. He contado así nada más en los delitos que proceden por prisión preventiva oficiosa, de 7 aproximadamente pasamos a más de 21, las formas básicas, y de ahí vienen todas las derivadas de esos, que sería una cantidad impresionante, lo que está trayendo como consecuencia que pues los centros penitenciarios estén completamente sobrepoblados. Entonces, es muy importante que entendamos que se puede hacer valer, para al menos en este momento, para mí, después de todo lo que he estudiado relacionado con este tema en la literatura inglesa, en los precedentes, que modo de ver, son completamente válidos traerlos a la vida del derecho mexicano, porque como he dicho, o sea, si ya trajimos, por ejemplo, a través de una jurisprudencia por reiteración de criterios, la denominada nexo causal atenuado o el denominado nexo causal atenuado, que viene se llama Attenuated Connection en Estados Unidos para convalidar pruebas ilegales, pues entonces también podemos traer el caso In Re Winship, el precedente de In Re Winship, para poder justificar la duda razonable en nuestro país y no estar inventándonos algo que ni siquiera hemos leído o hemos buscado de dónde salió. Así es que la duda razonable absuelve. Así es que evidentemente, al tratarse de una presentencia, para mi modo de ver, y reitero, respeto el criterio de quien opine en contrario, el auto de vinculación a proceso es una copia, y perdónenme, me retracto, porque en los primeros años de la reforma, pues sí llegué a pensar que era algo diferente, pero no. Con el paso del tiempo me doy cuenta que es un auto de formal prisión, nada más que con nombre cambiado, y definitivamente justifica en la mayoría de los casos que la gente quede en prisión. Entonces, por eso es que se ha llevado a cabo una serie de problemas, por ejemplo, lo voy a decir coloquialmente, la siembra de cuchillos. Entonces, se le pone cuchillos a la persona y queda con prisión preventiva oficiosa. O se dice, no, pues traía un arma, pero la tiró y ya con eso es suficiente para imponerle prisión preventiva oficiosa. Entonces, hay una serie de contraposiciones con el principio de presunción de inocencia que también se agravan porque no se ha llegado a entender en qué consiste la duda razonable. Si bien la duda razonable es un criterio que se debe manifestar durante la tramitación del juicio, en la etapa de juicio, particularmente en la etapa de juicio, pues yo no creo que no se pueda hacer valer durante la etapa de vinculación a proceso, porque pues es una presentencia. Así es que, en general, la duda razonable quiere decir que cuando existen pruebas de cargo que por alguna razón se quedan cortas, y esto podría tener una relación estrecha con la insuficiencia de la prueba, pero hay que plantearla, es dable que se actualice la duda razonable. ¿Qué es lo que no es la duda razonable? Y con esto voy a terminar. La duda razonable de ninguna manera es un problema de contradicción con una prueba. O sea, una persona puede tener errores, un órgano de prueba puede tener errores al momento de rendir declaración, pero eso no actualiza una duda razonable. En lo personal, sugiero a quienes defienden y también a quienes acusan que no dejen espacios abiertos. Exactamente, la duda razonable entra en espacios abiertos. Por ejemplo,
un espacio abierto, como acabo de, retomando el caso Wilmington, siempre se pensó que ese caso había sido cometido completamente con intención, se trataba de un homicidio doloso. Sin embargo, no se habían probado esa posibilidad de la imprudencia, del delito culposo, no estaba probado y consecuentemente eso llevó a la absolución del sentenciado. En el otro caso, el caso de Winship de 1970, norteamericano del estado de Nueva York, se establece que la persona fue juzgada bajo un criterio o estándar de prueba distinto al de duda razonable. Se le aplica un balance de posibilidades y con eso se sentencia. Entonces, ahí también en ese dicen, ¿sabes qué? Definitivamente no se puede aplicar un estándar de prueba diverso más que el de duda razonable. Espero que el tema es muy amplio, también algo difícil de entender porque hay diversas traducciones que llegué a tomar a lo largo de que fui elaborando este libro, pero da para mucho porque la propia jurisprudencia inglesa, porque tuve la oportunidad también de acceder a libros de derecho procesal canadiense y también coinciden en la misma idea, que es difícil explicarla y es difícil sentar cómo debe hacerlo un profesional del derecho. Sin embargo, me gustó a través de un profesor universitario y litigante que se apellida Friedland, el profesor Friedland, que también tengo aquí su libro, por cierto, y que de ahí también tomé algunos criterios. El derecho canadiense se basa en buena medida, aquí está, el derecho canadiense se basa en buena medida en el derecho anglosajón. Y las jurisprudencias vienen contenidas en esta obra. En esta obra, lo que explica ahí el profesor Friedland, que adquiere una relevancia en la que el juzgador debe abordar ese criterio de la duda razonable al invocarlo las partes, como si tratara de un agravio. Así más o menos lo aterricé y lo comprendí, que cuando se habla de duda razonable, se debe hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las pruebas y las posibilidades en la comisión del ilícito. De actualizarse la duda razonable es absolución y lo dice directamente el artículo 359. Entonces, en este caso, para no ser parcial, si se trata del órgano acusador, debe dejar en claro que la persona que cometió el delito lo hizo completamente de manera dolosa, o si se trata de un delito culposo, que fue culposo, y que no queden esos espacios abiertos en los que, digo, no estoy diciendo tampoco que se fabriquen pruebas, porque eso no es lo correcto, sino dejar en claro que el delito fue cometido en las condiciones en que ocurrió. Y por otro lado, la defensa, por ejemplo, si sabe que el arma no estaba ahí, el cuchillo fue sembrado, que alguna de esas, que el monto, por ejemplo, era diferente o que lo robado fue otra cosa, evidentemente se actualiza la duda razonable, puesto que hay falta de pruebas, hay insuficiencia probatoria en este sentido. Entonces, esto impacta directamente para producir la duda razonable en el proceso y que consecuentemente se absuelva. Sin embargo, es posible que encuentren algunas tesis aisladas que por ahí andan de nuestra corte, que dice que hay una duda razonable que condena. Entonces también ese es un terrible caso de, de un error de apreciación, porque no es así, y esto se puede encontrar a través de los anales del precedente del sistema anglosajón y angloamericano. Entonces, espero que haya sido de su agrado y háganos llegar sus preguntas o, en este caso, a través de la Escuela Judicial, para estar en posibilidad y también de la sede de Texcoco, para estar en posibilidad de hablar más acerca del tema. Por cuanto a esa parte, sería todo.